Estaremos predicando bajo el tema El Rey que gobierna en la tormenta. Mateo 14, 22. Cuando lo tenga puede decir amén. Leemos la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos una vez más. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Señor, no importa la situación que estemos viviendo en este momento, no importa cuán difícil sea la prueba, ayúdanos, Señor, en esta hora a poder escuchar tu voz, a poder confiar en que tú eres el Rey que está gobernando el universo, pero que también tú estás gobernando nuestras vidas. Por Cristo. Amén. Este pasaje que acabamos de leer se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y el propósito del Evangelio de Mateo es precisamente mostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el único Rey verdadero que Dios había de enviar a su pueblo. Mateo introduce la historia del nacimiento de Jesús, diciéndonos que Jesús nació en los días del rey Herodes. Herodes, que también era conocido como Herodes el Grande, no era un rey débil. Herodes era un rey sumamente poderoso y estaba respaldado por todo el imperio romano. Su nombre provocaba temor en toda Judea y solamente su sombra oscurecía los caminos de Jerusalén. Ese rey construyó grandes obras, palacios, ciudades, renovó el templo. A los ojos del mundo, el rey Herodes el Grande era un rey sumamente exitoso. Los historiadores como Flavio Josefo dicen que este rey no confiaba en nadie. Este rey había mandado a matar a una de sus esposas e incluso a varios de sus hijos porque tenía temor de que pudiesen arrebatarle su trono. Mandó a silenciar a quienes lo criticaban y vivió toda su vida protegiendo su trono de cualquier tipo de amenaza. Pero el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículo 3, dice que unos magos de Oriente se acercaron a Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y que estas simples palabras turbaron al rey Herodes y a toda Jerusalén con él. Un rey tan poderoso como Herodes el Grande se encuentra turbado, se encuentra asustado por el nombre de este niño. Este no es cualquier niño, en este niño se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David reinará desde ahora y para siempre. Así que el Evangelio de Mateo está presentando cómo Herodes y sus hijos están perdiendo el control y cómo está surgiendo un nuevo reino. El Evangelio de Mateo menciona más de 30 veces la expresión, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús es este rey que viene a manifestar el reino de Dios.
pero este es un rey diferente. Mientras Herodes está reinando en la altura de su fortaleza, este rey nace en el más humilde de los pesebres. Mientras Herodes vive para conservar su trono, este rey está dispuesto a dejar su trono para venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Mientras Herodes está dispuesto a asesinar a los niños menores de 2 años, asesinar a su propio pueblo para salvar su trono, este rey está dispuesto a entregar su propia vida para salvar a su pueblo. Es un rey distinto. Es un rey que no tiene palacio, que no tiene guardias. Es un rey que no tiene espada. Mateo capítulo 1, versículo 17, habla acerca de la genealogía de este rey y nos dice que ese rey es el heredero de David, el que se sentaría en el trono para siempre. Mateo 1, 18 al 25 dice que ese rey es divino. Este es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Mateo 2, 1 al 12, este rey es digno de adoración. Los reyes le adoran, los magos le adoran, los pastores, los ángeles se postran delante de este rey. Pero Mateo 2, 13 al 18 dice que ese rey ha de ser rechazado desde su mismo nacimiento. Mateo 3, 1 al 12, este rey es anunciado. Hay alguien que está preparando el camino de este rey. Mateo 3, 13 al 17, este rey es ungido por el Espíritu Santo. Mateo 4, este es un rey vencedor. Él puede vencer a Satanás en el desierto. Él puede vencer la tentación. Mateo 4, 17, este rey tiene un mensaje que proclamar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 5 al 7, este rey está estableciendo cuáles son las leyes, cuáles son las reglas de su reinado en el Sermón del Monte. Mateo 8 al 12, él está evidenciando las obras de su reino. Mateo 13, a través de las parábolas, él está revelando los misterios de su reino. Y finalmente llegamos a Mateo capítulo 14, donde una tormenta revela la identidad de este rey. Él es un rey que tiene autoridad. En segundo lugar, él es un rey que tiene poder. En tercer lugar, él es un rey misericordioso. Y finalmente, él es un rey digno de toda adoración. Versículo 22. Y miremos la autoridad del rey. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La pregunta que nos hacemos, ¿enseguida de qué? Este quizás es uno de los días más difíciles en el ministerio de Jesús. Jesús se acaba de enterar que Juan, su primo, y quien estaba preparando el camino, acaba de ser decapitado por Herodes Antipas, quien era hijo de Herodes el Grande. Así que Mateo 14, 13 dice que él se fue a un lugar desierto y apartado. Él quería estar solo, pero tan pronto llegó a aquel lugar, se acercó una gran multitud de diferentes ciudades. Él sintió compasión de esta multitud y quiso alimentar a esta multitud. Y con tan solo 5 panes y 2 peces, hizo un milagro extraordinario. Alimentó una multitud de aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aproximadamente unas 25,000 personas. Luego de este milagro, el Evangelio de Juan nos dice que esta multitud se acercó para tratar de hacer a Jesús rey. Quizás los discípulos están pensando en su corazón, este es el momento que hemos estado esperando. Este es el momento de que Jesús se manifieste como el verdadero rey de Israel. Este es el momento en que Jesús establezca su reino. Este es el momento en que Jesús nos libere por completo del imperio romano. La multitud no entiende de qué se trata el reinado de Cristo. Ellos les están siguiendo por motivaciones equivocadas. Están siguiendo a Jesús para que sanen sus enfermedades. Están siguiendo a Jesús para que le provea el alimento, para que le provea el pan de cada día. Están siguiendo a Jesús para que le libere de su dolor y de su carga. Están siguiendo a Jesús para que le libere del yugo de Roma. Así que Jesús no quiere que sus discípulos sean influenciados con esa visión terrenal de su reino, porque su reino no es de este mundo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ellos. Ellos están resistiendo a la orden de Jesús, pero enseguida, con su poder y su autoridad, Él hace que ellos entren a la barca. Él está dando instrucciones claras. Tienen que entrar a la barca, ir al otro lado y tienen que hacerlo enseguida, tienen que hacerlo
ahora. Esa palabra enseguida significa que Él les obligó, a pesar de la resistencia que ellos estaban mostrando en ese momento. Él no le está pidiendo su opinión. Él no le está pidiendo una sugerencia. Él está dando una orden divina. Jesús no le interesa tu opinión. Jesús demanda una obediencia completa de tu parte. Él está diciendo a sus discípulos qué deben hacer, montarse en la barca. ¿Dónde deben ir al otro lado? ¿En qué momento tienen que hacerlo? Ahora. Jesús no es un rey simbólico. ¿Conoce usted reyes que son simbólicos? El rey Carlos III de Inglaterra tiene la corona, tiene el vestuario, tiene el título de rey, pero no puede reinar. Quien gobierna es el ministro y el parlamento. Jesús no es un rey simbólico. Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere hacer, cuando Él quiere hacerlo y como Él quiere hacerlo. Él es un rey con autoridad. El Evangelio de Mateo nos habla de la autoridad de este rey. Mateo 7:28, Él enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Mateo 9:6, Él tiene autoridad para perdonar pecados. Mateo 8:28, Él tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre el sábado. Mateo capítulo 2, Él tiene autoridad sobre el templo. Mateo capítulo 25, Él tiene autoridad sobre todas las naciones. Mateo 28, Él tiene autoridad sobre todo el universo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él tiene tanta autoridad que cuando Él habla, las enfermedades desaparecen. Que cuando Él habla, los demonios salen corriendo. Que cuando Él habla, el viento se calma. Él puede perdonar pecado. La muerte retrocede cuando Él habla. Él tiene toda autoridad. Pero hasta este punto nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación de que Jesús es un rey que tiene toda autoridad. Pero el punto en este pasaje es que Él también tiene toda autoridad para gobernar tu vida, para decirte lo que tú tienes que hacer. Él tiene autoridad en cada decisión. Entra en la barca. Él espera obediencia. Él tiene autoridad sobre tu destino. Ve al otro lado. Él tiene autoridad sobre el tiempo. Hazlo ahora. Hazlo enseguida. A.W. Tozer, un famoso escritor, decía: muchos quieren a Jesús como Saúl quería a David, para que les toque y les calme sus demonios, pero no como un rey que gobierne sus vidas. Fin de la cita. Estamos llamados a hacer su voluntad. Estamos llamados a obedecer, aunque no entendamos lo que Jesús nos está pidiendo en ese momento. Estamos llamados a confiar en su palabra. Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Él tiene autoridad sobre cada circunstancia que llega a nuestras vidas. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Él despidió a la multitud, se quedó orando, pero la barca en que Él dijo que subieran los discípulos está siendo azotada por una gran tormenta. Imagínate, los discípulos en ese momento están cuestionando si la decisión de Jesús fue correcta. Se están preguntando, nosotros debimos de quedarnos del otro lado con la multitud. Estamos en una tormenta. Fue Jesús que nos obligó a venir, así que esa tormenta es culpa de Jesús. Es lo primero que hacemos, tratar de culpar a Dios de las pruebas y de las circunstancias que llegan a nuestra vida. Pero mire qué interesante, ellos están en la tormenta mientras Jesús está orando. La oración era central en todo el ministerio de Jesús. La oración era una prioridad en la vida y ministerio de Jesús. Él oró en el bautismo, Él oró y el cielo se abrió. Él oró de madrugada. Él oró antes de escoger a sus discípulos. Él oró al alimentar a la multitud. Él oró frente a la tumba de Lázaro. Él oró en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró después que resucitó. En cada momento de la vida de Jesús, Él está orando. Él está orando en el desierto, en la tentación, en la tormenta, en público, en privado. El Hijo de Dios está orando, pero los creyentes no oran. No le damos la prioridad que la oración amerita.
No oramos porque creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios, que podemos resolver por nuestra propia cuenta. Al orar no demostramos que confiamos al no orar demostramos que confiamos en nosotros mismos y que no confiamos en Dios. Orar es una señal de dependencia de Dios, es un reconocimiento de mi debilidad, de que yo necesito del Señor. La oración no es la preparación para la batalla, decía Martin Lloyd-Jones, la oración es la batalla. Lamentablemente la oración no es una prioridad en nuestra vida. Consideramos la oración como un ejercicio espiritual, ritual, mecánico, pero no como un deleite. No necesitamos orar, porque pensamos que cuando oramos estamos perdiendo el tiempo y tenemos una ajetreada agenda de compromisos. Preferimos ser como Marta, estar ocupados, sirviendo mucho al Señor, en vez de venir a los pies de Cristo y escuchar lo que Él tiene que decirnos. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones, pero las oraciones son el medio que Dios utiliza para llevar su obra en esta tierra. Así que Jesús está orando aparte. Y dice el versículo 24, mientras Él está orando, la barca está en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Ese mar se caracterizaba precisamente porque se formaban allí muchas tormentas. Y estos pescadores tenían el conocimiento y la experiencia para enfrentar todo tipo de tormenta. Eso era habitual. Pero en esa ocasión, ellos están agotados de tanto remar. Dice el texto, el viento es contrario. Esa palabra azotaba significa que la barca está siendo torturada. En buen dominicano, la barca se va a pique, está siendo torturada por las olas. El Evangelio de Juan en el pasaje paralelo dice que ellos están en el mismo medio del mar. El viento es contrario, ellos están remando y parece que no avanzan hacia ningún lugar. Parece que están estancados en la misma zona. Oscuridad, vientos contrarios, olas grandes. La barca en la que Jesús dijo que se montara está siendo amenazada. Ellos están siguiendo el camino que Jesús dijo que siguieran, pero aparentemente eso es un camino de muerte. Lo más terrible, ¿dónde está Jesús? Ellos están solos. Ellos habían enfrentado otra tormenta, ¿se recuerdan? Estaban en otra tormenta, Jesús estaba durmiendo, levantaron a Jesús, Jesús se paró y calmó la tormenta. Estaban desesperados, pero al menos sabían que Jesús estaba ahí. Estaba durmiendo, pero estaba en la barca. Pero ahora, ¿dónde está Jesús? Están solos en medio de una gran tormenta. ¿Se recuerdan a Jonás? Jonás también enfrentó una gran tormenta. Dios le dijo que fuera a Nínive, se fue a Tarsis y llegó la tormenta. Pero esos discípulos están en una tormenta no por desobedecer, están en una tormenta por obedecer a Cristo. Pero hay algo que tienen a su favor. Jesús dijo, ustedes van a llegar al otro lado. Y la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él es fiel en cumplir su palabra. Los vientos son contrarios. Se están alejando más y más aparentemente de su destino final. La noche es negra, la tormenta es difícil. Pero eso no escapa al control de Dios. Esto no escapa a la soberanía de Dios. La noche puede ser negra en tu vida. Los vientos pueden ser fuertes en tu vida. Pero esa circunstancia que ha llegado a tu vida no escapa del control absoluto de Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano. Ellos están enfrentando esa tormenta, pero Jesús está orando por ellos. El Evangelio de Marcos dice que Jesús está viéndolos. Jesús es consciente de lo que ellos están pasando. La tormenta y los discípulos no escapan al conocimiento de Dios. La tormenta y los discípulos no escapan al control de Dios. ¿Te ha pasado algo así? ¿Estás obedeciendo a Dios y te llega una situación difícil? Una situación que tú no puedes controlar y tú estás obedeciendo a Dios. Una situación que es inesperada para ti, pero que no es inesperada para Dios. Es Cristo que está permitiendo la tormenta. Es Cristo que está enviando a la tormenta. Los vientos dan fuerte en contra de tu vida.
pero los vientos no te pueden separar del plan de Dios, no te pueden separar del amor de Dios. Jesús es consciente de esa situación. Él lo está permitiendo con un propósito. Esa situación no escapa de su plan. Él permite la tormenta. Él controla la tormenta. Él se revela en medio de la tormenta. Ese silencio aparentemente de Jesús no es una ausencia. Él está orando. Él está viendo lo que tú estás pasando, pero también Él está orando por ti. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está orando por nosotros en cada situación. Dice Hebreo que no tenemos un sumo sacerdote que no sea humano. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y por eso podemos acercarnos con confianza delante del trono de la gracia. Él es un rey con autoridad. En segundo lugar, Él es un rey poderoso. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los hebreos dividían el tiempo en cuatro vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. ¿A qué vigilia llegó Cristo? A la cuarta vigilia. Ellos estaban esperando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia. Ellos están ahí posiblemente desde la tarde, tienen más de 9 horas en la tormenta tratando de remar. Están agotados, están frustrados, están haciendo lo único que pueden hacer aparentemente, remar y remar. Dice Marcos, están exhaustos, fatigados, desesperados. Quizás te encuentras así en esta hora, confundido, frustrado, decepcionado, desilusionado, agotado. Pero ¿sabes qué? A menudo cuando llegamos a ese punto donde se encuentran los discípulos, tendemos a olvidar las promesas de Dios. Ellos han olvidado completamente las promesas de Dios. Salmo 139:8, versículo 10. Si en el Seol hiciere mi estrado, dice David, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aunque haya una tormenta, aún allí me guiará tu mano y aún allí me asirá tu diestra. Se han olvidado del Salmo 90. Tú eres nuestro refugio. De generación en generación tú has sido nuestro refugio. Se les fue el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Se le olvidó el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ellos se le olvidaron. Es un momento donde tú no puedes conectar. Lo que tú aprendiste de teología no lo puedes conectar con lo que tú estás viviendo. Ellos se han olvidado. Dejaron de esperar a Jesús. Que cuando ven a Jesús dicen, es un fantasma. Dejaron de confiar. Jesús está orando por ellos. Jesús no se ha olvidado de ellos. Él está orando por ellos. Él está viendo lo que ellos están pasando. Pero hay algo más. Gloria a Dios por el versículo 25. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús se acercó caminando sobre las aguas. Porque no hay nada en ese universo que esté fuera del control de Jesús. Esas aguas que estaban moviendo la barca, que le estaban atemorizando, están bajo los pies de Cristo. Esas aguas que le estaban atormentando se convierten ahora en una plataforma, en una roca sobre la que Jesús está caminando hacia ellos. Esa tormenta que le está atormentando es el medio que Jesús está utilizando para llegar a donde ellos están. Los vientos obedecen a Jesús. Él es un rey todopoderoso. Él tiene dominio sobre todas las cosas creadas. Mire lo que dice el versículo 32. Que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Él puede calmar cualquier tormenta. Él puede caminar por encima
de cualquier tempestad. Dice el Salmo 93, el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. No hay nada creado que escape al poder y al control de Cristo. Todo está debajo de sus pies. Mire cómo dice el Evangelio de Marcos. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Este mismo Jesús que puede caminar sobre las aguas, pero lo más importante no es que Él es todopoderoso, que Él puede multiplicar los panes y los peces, que Él puede caminar sobre las aguas. El punto acá es que Jesús está usando ese poder para salvar a sus discípulos. Él está utilizando ese poder en favor de sus discípulos. Él no solamente está orando, Él no solamente está viendo, Él ahora camina hacia donde están los discípulos. Él viene a sus discípulos en el momento más difícil, porque Él ha prometido que no te dejará, que no te desamparará, que estará contigo siempre, aún hasta el fin del mundo. Puede que seamos zarandeados por las pruebas. Quizás aparentemente Jesús se retrase mucho en venir, pero Él llegará a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta vigilia. Él es fiel, Él llegará a rescatarte, Él no se tardará. Su tiempo es perfecto. No es en el tiempo que tú estás esperando, pero Él llegará. Dice la palabra que 1 año es como 1000 años, que 1000 años es como un año delante de Él. Él llegará, Él no tardará. Ahora mire qué interesante, versículo 27. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas palabras fueron suficientes para ellos. Tened ánimo, yo soy, yo he llegado. No tengan temor, el temor desapareció. El Señor se acerca cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando la noche parece larga, cuando la noche está más oscura. Pero ninguna oscuridad puede impedir que Él llegue hacia los suyos. El Señor nunca está ausente de la iglesia. Puede que la barca esté siendo afectada por muchas olas, por muchos vientos, pero el Señor sigue dirigiendo y gobernando su iglesia. Nunca nos encontraremos en un lugar tan lejano donde la gracia de Dios no nos alcance. Nunca nos encontraremos en un lugar tan oscuro, tan lejano, donde Cristo no pueda encontrarnos. Así que no hay razón para el temor, no hay razón para la preocupación, no hay razón para la ansiedad. Cristo llegó y el temor desaparece. Aún la tormenta sigue. Él es el Rey que tiene toda autoridad, Él es el Rey que tiene todo poder. Y finalmente Él es el Rey misericordioso. Mire lo que dice el versículo 26. Los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Esa palabra se turbaron significa que se aterrorizaron por completo, que gritaron, que dieron alaridos de temor, que chillaron de espanto. Confundieron a Jesús con un fantasma, en serio. Hace algunas horas Jesús acababa de multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud grande. Ellos han visto a Jesús hacer milagros extraordinarios, pero en ese momento que ven a alguien llegar hacia ellos, en vez de pensar que es Jesús que viene a rescatarlos, ellos dicen un fantasma, una aparición, y empiezan a gritar de miedo. Le han visto callar la tormenta anterior, pero ahora están confundidos. Su fe falló. El temor hace que la fe desaparezca. El temor y la fe no pueden estar juntos. Cuando llega el temor, desaparece la fe. Cuando llega la fe, se acaba el temor. Así que esta tormenta exterior se acaba de convertir en una tormenta interior. Ellos tienen una tormenta de miedo, de temor, de duda, al punto que confunden a Jesús con un fantasma. Qué fácil dejamos de ver a Dios en nuestras circunstancias.
y empezamos a confundir la presencia de Dios con cualquier otra cosa. Qué fácil confundimos la gracia de Dios con un fantasma. Qué fácil olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Qué fácil nuestra memoria espiritual se apaga. Nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en el pasado cuando enfrentamos una situación difícil. Qué fácil olvidamos las promesas de Dios. Qué fácil olvidamos su palabra. Qué pronto el miedo se apodera de nuestro corazón cuando estamos en una situación que nosotros no podemos controlar por nosotros mismos. Y en vez de ver a Cristo en esta situación, empezamos a ver fantasmas. Pero gloria a Dios, aquí está nuestro Rey misericordioso. Ellos no reconocieron a Jesús, pero Jesús los reconoció a ellos. Ellos están gritando de temor, pero Jesús les habla y les dice, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Ellos están dudando, pero Jesús está caminando hacia ellos y les está diciendo, no teman porque yo estoy aquí. La tormenta sigue rugiendo, el viento sigue rugiendo, pero ellos ahora han escuchado la voz de Cristo en medio de la tormenta. Y es esa voz que tú necesitas escuchar en esta hora. Tened ánimo, no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que permito la tormenta. Yo soy el que tengo control sobre la tormenta. Y yo soy el que me voy a revelar en medio de tu tormenta. Tened ánimo, no temáis. Su voz prevalece sobre el miedo. Su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente para crear los cielos y la tierra. Su palabra es suficiente para, en un valle de huesos secos, crear carne y levantar esos huesos secos. Su palabra es suficiente para resucitar a Lázaro. Su palabra es suficiente para traer paz en medio de la tormenta. Kirk Allen, él perdió a su esposa y perdió a su hijo en medio del parto. Él estaba pasando por una situación difícil. Y en medio de esa situación difícil, él escribió una canción muy famosa. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Una canción hermosa, pero que se escribió precisamente cuando él estaba pasando por una situación tan difícil. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la expresión aquí es, Señor, puesto que eres tú, manda a que yo vaya sobre las aguas. Así como tú tienes el poder de caminar sobre las aguas, tú puedes hacerme caminar a mí también sobre las aguas. Criticamos a Pedro porque se hundió. Pero mire la fe de ese hombre. Él confía que en la palabra de Cristo, él también puede caminar sobre las aguas. Yo una vez recuerdo que me monté en un barco que tiene un fondo de cristal. Eso hace como 20 años. Yo dije, yo nunca más me voy a montar en ese barco. Ahora imagínate, en una tormenta, Pedro está en la palabra de Cristo, está sacando su pie, su primer paso, del barco, que es lo más seguro que hay ahí, para ponerlo sobre el mar y caminar hacia Cristo. Jesús no solamente tiene poder para él caminar sobre las aguas, él tiene el poder para hacer que este pecador débil que es Pedro también pueda caminar sobre las aguas. Ahora mire qué glorioso lo de Pedro. Pedro prefiere caminar hacia Jesús en medio de una tormenta que quedarse en el barco. Él prefiere estar en medio de la tormenta, pero con Cristo, que estar en el barco sin Cristo. Ese es el amor de Pedro. Es un amor imperfecto, pero es un amor sincero. Es el mismo Pedro que dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro sabe que no hay un lugar más seguro en todo el universo que estar cerca de Cristo, aunque esté en medio de una tormenta. Ahora mire lo que dice el versículo 30. Pero al ver, hay un pero, el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mientras él estuvo mirando a Cristo, todo marchaba bien, pero en un momento Pedro miró la oscuridad, el viento, la tormenta y dijo, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí caminando sobre las aguas? Y comenzó a hundirse. Mira a Cristo.
No mire el viento, mira a Cristo, no mire la oscuridad, no mire las olas, mira a Cristo. Ahí apareció nuevamente el miedo de Pedro, y cuando el miedo aparece, la fe desaparece. Su fe comenzó a menguar, su fe comenzó a bajar, pero ese chin de fe que le quedó fue suficiente para gritar: Señor, sálvame. El hombre que caminaba sobre las aguas comenzó a hundirnos. Somos como Pedro. Un día podemos estar caminando sobre las aguas y el otro día nos estamos hundiendo, necesitando que Cristo venga y nos salve. El Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su fe se convirtió en duda. Y esa palabra duda es como que su pensamiento está dividido. Como que él no sabe qué elegir. Él está por un lado viendo a Cristo, pero por el otro lado está el viento. Así que ahí está la duda: ¿qué elijo? ¿Cuál es la mejor opción? Comenzó a hundirse. Él caminó un poco confiado. Por lo menos dio varios pasos confiado. Y luego se hundió. Se parece a nosotros. Tenemos fe suficiente para saber que Jesús puede salvarnos cuando venimos a los pies de Cristo, pero luego se nos agota la fe para saber que Jesús puede sostenernos durante toda esta vida. Tenemos fe al inicio de nuestra vida cristiana. Él es suficiente para salvarnos, pero durante toda la vida perdemos la fe y siempre nos estamos hundiendo. Pedro se hunde, pero qué glorioso Salvador, qué misericordioso Salvador. Señor, sálvame. No es una oración larga, no hay muchas palabras ahí. Quizás es una de las oraciones más cortas, pero es una de las oraciones más poderosas. Señor, me estoy hundiendo sin ti. Señor, te necesito. Señor, ayúdame, sálvame. Versículo 31. Al instante Jesús extendió su mano y le tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué glorioso Salvador. Al instante. No dejó que tragara para de agua, no dejó que se hundiera, sino que al instante extendió su brazo y le rescató. Recuerden que Pedro está caminando en las palabras de Cristo, que le dijo: ven. Jesús pudo decirle una palabra: Pedro, levántate. Pero él está extendiendo su brazo para rescatar a Pedro. Él quiere que Pedro sienta su brazo de poder, su brazo de salvación. Ese brazo que está ahí cuando nosotros nos caemos, está ahí para levantarnos. Es el brazo de la misericordia de Dios. Es el brazo de Dios que ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Cuando nos caemos, Él no se queda lejos, Él no se queda indiferente, Él viene y nos rescata. Cuando estamos heridos, tirados en la pista, Él viene con su brazo de poder y nos rescata. Cuando sentimos que somos incapaces de seguir, Él corre hacia nosotros. Cuando sentimos que no tenemos fuerza para avanzar, ahí está Él con su brazo. Si tú fuiste salvo, no es porque tú eres fuerte, es porque su diestra te ha sostenido, es porque su brazo de poder te ha salvado. Permíteme compartir una ilustración sobre esto. En los Juegos Olímpicos del año 1992, había un joven atleta llamado Derek Redmond. Él corría la semifinal de los 400 metros. Él había preparado toda su vida para correr en esta carrera. Pero mientras él estaba corriendo, se escuchó un grito de dolor. Su pie se zafó. Un tendón se vio afectado. Así que los médicos corrieron desesperadamente y le dijeron: tú no puedes continuar en esa carrera, tú tienes que abandonar la carrera, tú no puedes correr. Pero él dijo: yo quiero terminar la carrera. Él sabía que no podía ganar, pero él quería terminar aquella carrera por la que él se había preparado durante toda su vida. Así que él empezó a correr e iba cojeando. Pero en un instante se observa desde la grada un señor que viene corriendo a toda velocidad. Su padre. La guardia trata de pararlo, pero ¿para dónde va? Este es mi hijo, yo tengo que ir donde él. En ese momento ahí está su padre. Su padre dice: hijo, no tienes que hacer esto. Y él le dice a su padre: sí, tengo que hacerlo.
Entonces el padre en ese momento lo toma sobre su hombro y le dice, lo haremos juntos. Y ahí está el padre llevando a su hijo en su hombro, terminando la carrera juntos. Él no ganó la medalla, él no rompió un récord mundial, pero al final toda la multitud estaba de pie aplaudiendo a aquel padre que en el momento más difícil de su hijo se levantó y fue y lo socorrió. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. En nuestro momento de mayor debilidad, Él no nos ha dejado tendido. Cristo sufrió la tormenta de la ira de Dios para hacer posible nuestra salvación. Nosotros no estamos solos, Él está caminando con nosotros hacia la meta. Qué interesante, porque cuando Jesús levanta a Pedro, cuando ellos van caminando hacia la barca, es la misma historia. Es Jesús sosteniendo a Pedro y ellos van caminando sobre el mar hasta que llegan al barco. Y en ese instante dice que se calmó el viento. Ya la tormenta ha logrado su propósito, ya la tormenta les ha revelado no solamente lo que Jesús puede hacer, sino quién es Jesús verdaderamente. Versículo 32. Entonces ellos subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Es la primera vez que los discípulos hacen esta declaración. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres un rey con autoridad. Tú eres un rey poderoso. Tú eres un rey misericordioso. Pero tú eres un rey que eres digno de toda adoración. Esta barquita se convirtió en una iglesia. Y allí todos los que están postrados reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Como dice el Salmo 24, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Ahí en esa barca está este Rey de gloria. No solamente pueden saber que Jesús es capaz de multiplicar panes y peces, ellos están viendo quién es Jesús, están viendo su verdadera identidad. Este es el Hijo de Dios. Este es el que tiene poder para alimentar a una multitud. Este es el que tiene poder para enseñar. Pero este también es el Hijo de Dios misericordioso, que en nuestro momento de mayor necesidad puede venir y rescatarnos. Su brazo de poder está a nuestro favor. Ese es el Hijo de Dios que puede levantarnos cuando caemos, que puede rescatarnos cuando nos estamos hundiendo, que acude a nosotros en medio de las tormentas. Así que recuerden esta mañana, en las pruebas, Cristo no solamente te está viendo, Él está orando por ti, pero también Él está acudiendo a rescatarte. Cuando la prueba sea más fuerte, no escuche el viento. Escucha la voz de Dios a través de su palabra, diciéndote, no temas, yo estoy contigo, ten ánimo. La verdadera fe no es que tú sientas paz en la tormenta. La verdadera fe es tú obedecer a Dios, aunque lo que Él te está diciendo no tenga sentido para tu vida. Aún en aquellos momentos donde no puedes reconocer a Cristo, Él sí te puede reconocer a ti. La tormenta no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. A veces lo que parece un caos, como esta tormenta, es el escenario perfecto para que Dios se muestre, para que puedas conocer aún más profundamente a Dios en esa situación. Dios controla lo que tú no puedes controlar. Él sí puede controlarlo. Él controla las tormentas, porque Él es un rey que tiene autoridad, que tiene poder. Él es un rey digno de adoración. Y quizás tú has llegado a este lugar abatido, cansado, confundido, con una situación difícil. Quizás estás cansado de esperar. Han pasado varias noches, varias vigilias. Está cansado de esperar. Quizás no puede ver a Cristo a tu lado como los discípulos. Quizás como Pedro te estás hundiendo. Quizás el ruido del afán, de la ansiedad, no te permite avanzar en tu vida cristiana. Estás estancado, estás remando, pero estás en el mismo lugar, no llega hacia la meta. Quizás en tu corazón hay una tormenta de miedo, de preocupación, de ansiedad, de dudas que no te permiten escuchar la voz de Dios.
Estás tratando de remar en tus propias fuerzas. Pero en esa hora mira el brazo de Jesús extendido hacia ti. No importa cuán profundo tú te has hundido. No importa cuán profundo sea el agua, el pozo en el que tú has caído. No importa cuán profunda sea tu caída, las veces que fallaste, las veces que se debilitó tu fe, las veces que en vez de ver a Cristo viste un fantasma, una aparición, las veces en que no confiaste en su promesa. Si tan solo en esa hora tú pudieras repetir esa oración de Pedro, y ahí donde está, inclinar tu rostro y decir: Señor, sálvame. Señor, aunque sea cristiano, Señor, sálvame, Señor, te necesito. Señor, sálvame de mis pecados. Señor, sálvame de mi autosuficiencia. Señor, sálvame de mi incredulidad, aumenta mi fe. Señor, sálvame de mis temores. Señor, sálvame de confiar en mis propias fuerzas agotadas. Señor, sálvame cuando dejo de verte y comienzo a hundirme en medio de las dudas. Señor, sálvame cuando te confundo con un fantasma. Señor, sálvame cuando no puedo escuchar tu voz en medio de la prueba. Señor, sálvame de intentar remar día tras día en vez de venir delante de tu trono, confiar en ti, descansar en ti. Y ahora tú puedes visualizar esa mano del Dios Todopoderoso extendiéndose para salvarte. Aquel Jesús que soportó la misma ira del Dios Todopoderoso, no para salvarte de que tú murieras ahogado, para salvarte de la condenación eterna, para salvarte del juicio de Dios, para salvarte de 1000 infiernos. Es el Jesús que te dice: yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo no te abandonaré. Ten ánimo, ten fe, porque yo estoy contigo. Oremos en esta hora. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Señor, yo no sé las circunstancias que estén viviendo mis hermanos, pero en medio de esa situación difícil tú sigues siendo rey. Tú sigues siendo el rey que tiene toda autoridad, todo derecho de gobernar nuestras vidas. Tú sigues siendo el rey todopoderoso. Tú sigues siendo el rey misericordioso. Pero también tú eres el rey digno de nuestra adoración. Señor, como hicieron aquellos discípulos en medio de la tormenta, nos postramos, nos arrodillamos delante de ti para reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Que tú nos amaste, Señor, tanto, que tú nos amaste de tal manera que estuviste dispuesto a dejar tu gloria, a dejar tu trono, a sufrir la tormenta de la ira de Dios para rescatarnos, para hacer posible nuestra salvación. Señor, confiamos en ti para nuestra salvación, pero confiamos, Señor, también en que tú eres fiel, en que tú eres poderoso para mantenernos salvos hasta aquel día, Señor, de tu venida. Te lo rogamos por Cristo. Amén. Amén. Señor le bendiga.